Sí, eguerdion guztioi. Muy buenos días a todas y a todos. La aprobación de la nueva directiva y reglamento comunitario en el año 2014, así como la propia directiva de contabilidad de julio del 2013, van a tener una incidencia fundamental en el futuro de la profesión de auditor. Los auditores compartimos, como no podía ser de otra forma, los objetivos de dicha normativa europea, como son el mejorar la confianza de los usuarios de la información financiera auditada, en especial de las entidades de interés público, y reforzar la calidad de las auditorías realizadas, fortaleciendo además la independencia de los auditores. La transposición de dichas directivas y reglamento, momento en que nos encontramos actualmente, va a suponer la delimitación de lo que va a ser la auditoría en los próximos años. Una profesión donde ser auditor de una entidad de interés público supondrá seguramente un plus de exigencia, rotación obligatoria, mayores limitaciones a la prestación de otros servicios, etcétera. Por el contrario, ser auditor de una empresa que no sea de interés público debería tener un contexto regulatorio distinto, más proporcional al tipo de entidad auditada y su trascendencia social. Una directiva y reglamento que hacen hincapié en la independencia del auditor como base de la fortaleza y solvencia de esta actividad. En este contexto, la transposición que está realizando el ICAC está claro que no coincide con la visión de la profesión auditora, aunque compartamos los objetivos de la misma, así como la identificación de muchos de los problemas que hay que abordar. Uno de los aspectos de reivindicación que se ha trasladado al ICAC, a salvo de otros más concretos, está relacionado con el procedimiento utilizado. Quizás demasiado rápido en un tema tan trascendental para los auditores y que, en nuestra opinión, no facilita la homogeneidad con el resto de transposiciones que se realicen en la Unión Europea. No obstante, confiamos, porque entendemos que sería bueno para todos, en que el ICAC y las corporaciones recuperemos el diálogo fluido para poder abordar todos los aspectos de la reforma con el máximo consenso, teniendo en cuenta que los auditores representamos a una actividad que juega un papel fundamental en el funcionamiento adecuado del mercado, máxime en la coyuntura de estos últimos años, donde la transparencia y fiabilidad de la información financiera se ha revelado como una necesidad básica del conjunto de la sociedad. Quiero recordar expresamente las innumerables ocasiones en que el auditor realiza su trabajo satisfactoriamente, la práctica totalidad, aunque parece que tienen más eco aquellas otras en las que su trabajo se pone en entredicho. En consecuencia, nos acompañan hoy aquí la presidenta del ICAC, Ana María Martínez Pina, así como los presidentes de las dos corporaciones representativas de auditores, Mario Alonso Ayala, por parte del Instituto de Censores y Juzgados de Cuentas de España, y Carles Puig de Travi, del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas, para trasladarnos su visión del momento en que estamos viviendo en nuestra profesión, a los que agradecemos a los tres su presencia aquí hoy en Bilbao, estar junto a los auditores del País Vasco, y especialmente a la presidenta, que ha hecho un esfuerzo especial por estar aquí hoy con nosotros. Primeramente, voy a pasar la palabra a Carles Puig de Travi, presidente del Registro de Economistas Auditores, para que nos dé su visión sobre la situación actual. Gracias a todos. Muy bien. Gracias, Gustavo, presidenta, amigo Mario, amigos todos, auditores, me imagino, todos, ¿no? Los de la mesa también somos, Mario y Gustavo. Bueno, yo he de decir que no es la primera vez que vengo al Foro del País Vasco. Yo creo que habré venido unas 5 o 6 veces. Pero he venido no como presidente de corporación, porque he venido como presidente del Comité de Normas, he venido como vicepresidente de la corporación, he venido como presidente de la corporación del REA, y hoy especialmente vengo al País Vasco como presidente de una corporación que es REA más Rega, lo cual me enorgullece y estar aquí hoy con todos vosotros. He venido a muchos foros, pero creo que este es el más concurrido, con un aforo increíble, y que lo único que puedo decir es felicitaros, pero felicitaros a todos vosotros. Es decir, esto demuestra que la gente que trabajamos en auditoría somos gente que nos esforzamos en lo que hacemos, que venimos a discutir entre nosotros, que venimos a formarnos y que tenemos un interés importante en la actividad
que desarrollamos y en ser unos profesionales involucrados y proactivos con lo que hacemos cada día. Quiero decir 3 cosas principalmente. La primera es que la corporación que yo represento, con respecto a la situación en que nos encontramos en la actualidad, tiene 3 objetivos principales. El primero es que cualquier regulación o cualquier tema relacionado con la auditoría tenga la finalidad de que esta actividad profesional responda al interés público y en mejora de la transparencia del mercado y en mejor del público en general y de todos los grupos de interés que confían en la auditoría de cuentas. Este es el objetivo principal que lleva a nuestra corporación. El segundo objetivo, que sería después de este, es que, como vosotros sabéis, nuestra corporación es una corporación orientada al pequeño y mediano auditor. El segundo objetivo, que es imprescindible, es que nuestra corporación trabajará con mucha fuerza y, sobre todo, velando por el interés de que en este país haya el hueco que necesitan los pequeños y medianos auditores, porque lo que están dando es un servicio a las pequeñas y medianas empresas y que es necesario. Yo creo que esto no puede nadie imaginar que en un país que somos principalmente de pymes, en el cual el 25% de auditorías se hacen voluntarias, lo que tenemos que hacer es proteger esta gente que confía en los auditores, que no son entidades de interés público, siga con una regulación que les permita ejercer este derecho, que es contratar a un auditor para que le auditen las cuentas. Y esta es la segunda finalidad que creo que la debe entender casi todo el mundo. Cualquier regulación que sea contraria a la libertad que tenga una pyme de contratar unos servicios de una entidad de interés público, más en un país como es España, con el 25% de auditorías voluntarias, es evidente que tenemos que decir que hemos de proteger los intereses de este colectivo de empresas que están trabajando para la economía española. Y la tercera cosa, que es el principio generador de nuestras actuaciones en el momento que estamos, es que para conseguir esto solo hay un camino, que es el diálogo. Y el diálogo, principalmente con nuestro regulador, que es el que hemos tenido desde el año 88 hasta el actual, no hay otro camino, señores. El camino es el diálogo con el regulador y con el ministerio, para luego, en la etapa posterior, ir a hablar lo menos que se pueda con los partidos políticos. Entonces, que sea sobre todo el tercer objetivo que tiene nuestra corporación, que no es más que este. Y esto lo quería dejar claro antes de entrar a hablar un poco de cómo estamos, ¿no? Pero que quede claro de antemano. Muy bien. ¿Dónde nos encontramos? Y ahora voy a ir muy rápido porque si no me llamarás la atención, pero creo que era más importante lo que digo, que lo veréis a lo largo de las transparencias, que lo veréis reflejado, todo este sentimiento que tiene nuestra corporación y que me sabe muy bien Gustavo, que es como otros miembros del Consejo Directivo y gente que participa en nuestra corporación que están aquí entre todos vosotros. ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos que la auditoría, como siempre estamos a debate. ¿Esto es bueno o malo? Es buenísimo. Porque si no estuviésemos en debate, quiere decir que no, la gente no pensaría en nosotros, no nos necesitaría. Esto es lo que pensamos los auditores europeos. ¿Nos gusta estar en debate? Sí, pero en un debate razonable. Y esta es la base, aunque estemos dentro de todos estos aspectos que os estoy poniendo aquí, ¿no? Estamos con un nuevo método de auditar, orientado en riesgos, escepticismo profesional. Hemos de cambiar la forma para ser más eficientes. La normativa contable evoluciona, es difícil. La normativa contable es compleja. El mercado que está demandando un mayor alcance de nuestro trabajo. Y esto es claro, no nos podemos negar a esto. Tenemos la nueva directiva europea, el reglamento europeo,
y lo que tenemos ahora en este país, el anteproyecto de la Ley de Auditoría de Cuentas. Y esto es donde estamos hoy en día. ¿Hacia dónde vamos? Pues es evidente que el que haya vivido esta profesión, algunos de los que peinamos canas y que estamos más de 30 años en esta profesión y que hemos pasado por las leyes, yo excepto la primera, a las demás las he pasado todas las leyes y los reglamentos dentro de nuestra corporación. Tengo la suerte de haber tenido la experiencia de haber estado tratando todas las leyes y los reglamentos habidos hasta ahora, excepto la ley del 88. Porque no ocupaba una posición dentro de nuestra corporación. Y os puedo decir que siempre, y lo sabéis, que la última experiencia de la ley actual se hizo con, primero, unanimidad parlamentaria y con el consenso entre el regulador, el Ministerio y las corporaciones. Entonces, lo que sí que también nos hemos de encontrar es que, ¿qué pide el mercado a los auditores? Pues nos piden cada vez más cosas, nos piden que hagamos más, que en nuestro trabajo le digamos más cosas y que sea de más valor añadido. Entonces, esto lo debemos de asumir y ser proactivos y tener ideas. Y en este camino es donde nos hemos de orientar. El camino de los auditores europeos no es que lo diga yo, esto es lo que se piensa dentro del seno de la FE, lo que se piensa dentro del seno de GIAN, que es una organización de networks, lo que se piensa dentro del seno de la EFA, que es una organización de pequeños y medianos europeos, y que se están haciendo los papeles correspondientes, es decir, documentos, en estos momentos todas estas corporaciones, y lo que dicen es, ¿por dónde hemos de ir? Más calidad. Piedra angular, independencia, formación y ética. He querido subrayar formación porque igual a veces no se presta la debida atención, y lo quiero subrayar en el sentido de que somos un colectivo que hemos visto las corporaciones que nos estamos formando a marchas forzadas desde que han entrado las NIAs en España, y nos seguiremos formando, y por esto lo pongo en mayúscula, porque creo que estamos siguiendo el camino que debemos seguir. Pero también es importante, y como ya he dicho, es que hemos de analizar nuestro rol, mejorar, es decir, intentar responder mejor a las expectativas que de nosotros se esperan, y para ello no hay nada más que discutir con nuestros clientes, con los grupos de interés, con la gente que necesita nuestros servicios, pedirles qué quieren, intentar responder a sus necesidades y luego explicarles que lo que quieren, si lo podemos hacer o qué limitaciones tiene. Y esto es básico para que entiendan el servicio y el tipo de servicio que podemos ofrecer. Y evidentemente esto lo que llegaremos a generar una confianza y mantener prestigio. Paralelamente, además de esto que está centrado en lo que es la auditoría de cuentas, ¿por qué caminos hemos de ir? Hemos de buscar otras oportunidades. Las oportunidades que, como sabéis, están pues, en trabajar en temas de auditoría interna, de consultoría, la figura del experto contable, la responsabilidad social corporativa y un largo etcétera de temas dentro de responsabilidad social corporativa. Es inimaginable el campo que tenemos en el futuro. Informes integrados, sostenibilidad. Estos temas nos hemos de meter y no hay colectivo mejor preparado y formado que los auditores de cuentas. Esto es evidente que es el camino al futuro. Vamos a hacer un breve repaso, que no es importante, ni es la selección de artículos de prensa, pero lo que quiero, esto lo que hace es meternos en el contexto donde estamos, ¿no? En este anuncio de prensa lo que quiero decir es que somos un sector que genera empleo, que tenemos crecimiento y que yo creo que tenemos oportunidades y futuro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos han de tener en cuenta. Y esto es lo que quiere decir este artículo que salió, ¿no? Entonces, ahora ya entramos en donde estamos ahora. Hay una iniciativa del Gobierno, fruto de la directiva y del Reglamento Europeo y fruto de una serie de acontecimientos que han ocurrido en España, pues que lo que quiere es replantearse dentro del contexto de reforma europea cómo tiene que ser la reforma aquí en España, y por esto es este anuncio de prensa, ¿no?
he puesto este, que es de nuestro presidente del Consejo General, para que veáis los mensajes que hacemos desde el Consejo General de Economistas, pero que son mensajes claros, no son conflictivos, no son de lucha. Aquí dice un mensaje que es decir, señores, hay entidades públicas que hay concursos, y esto lo digo dentro de vuestro presidente del Tribunal de Cuentas, que está aquí con nosotros, nuestro amigo Martínez Churiaque, pero que hay entidades públicas que someten en concursos con unas cláusulas limitativas. Pues no nos parece bien, pero lo decimos sencilla y llanamente, sin conflictos, lo decimos y así lo dice nuestro presidente, ¿no? También dice que lo que hemos de intentar, que los pequeños y medianos auditores, en un foro que se hizo en Almería, que no nos pongan regulaciones más exigentes que auditores grandes que hacen entidades de interés público. Y estas son las cosas que decimos desde nuestra corporación. No iniciamos conflictos, decimos cosas que tienen sentido común. Dentro de todos estos aspectos, pues, y lo que os he dicho al principio, ¿qué pide la gente que está motivada en nuestros servicios? Pues nos pide más cosas, nos pide más transparencia y que nosotros ayudemos en este proceso. Lo que no queremos es anuncios de prensa como este, ¿no? Este yo creo que muchos de vosotros lo habéis leído, es por donde no cogerlo, ¿no? Toda esta situación que se genera en la actualidad, que nosotros lo que estamos haciendo es haciendo el diálogo e intentar recoger y pulsar el sentimiento de los auditores para trasladarlo al regulador y al ministerio, y Mario, hablamos el otro día de este anuncio, esto es una vergüenza. Mirar el segundo párrafo que dice que no sé qué de un restaurante, yo creo que este señor igual era el propietario del restaurante, el camarero no estaba de acuerdo con su jefe, le tomó unas copas y luego se puso a redactar este artículo, porque no hay por dónde cogerlo. Las críticas que hace a un sector sin tener ni idea de lo que dice, y además sigue, aquí os he puesto 3 párrafos, pero vamos, artículos de este tipo no se merecen los auditores de cuentas de este país. Entonces ya entramos un poco, y voy a ir ya un poco más rápido en lo que es la reforma y el anteproyecto de ley, ¿no? Aquí no vamos a inventar nada, es decir, que aquí no se asuste nadie, es decir, que esto no le viene de nuevo a nadie. Temas troncales que hay en toda reforma de ley de auditoría, tanto en Europa como en el mundo. Los temas troncales son independencia, incompatibilidades, rotación, buscar más operadores, más auditores que puedan acceder al mercado y no a un mercado concentrado. Entidades de interés público, límites, supervisión y régimen sancionador. Estos son los temas principales y aquí nos hemos de mover. El tema está centrado en esto. Y lo que tenemos que hacer es movernos para tener una ley que permita trabajar dentro de un marco europeo y que no estemos en inferioridad de condiciones. Y esto es lo que tenemos que intentar conseguir, ¿no? Esto no me voy a detener, que ya lo sabéis todos perfectamente, hay una directiva y un reglamento y cuándo tienen que entrar en vigor, ¿no? Que es dentro de 2 años. Muy bien. ¿Qué posición tiene la corporación que yo represento? Y esto es la posición centrada en nosotros, no quiere decir que sea la posición general de toda los auditores de España, que quiere decir con la otra posición, pero que estamos en línea. No tenemos ningún punto de desacuerdo con la otra corporación que está aquí hoy representada por su presidente, que es Mario Alonso, ¿no? Pero los objetivos básicos de nuestra corporación es modificar los parámetros de entidades de interés público y ponerlos razonables, porque los pequeños y medianos queremos auditar compañías que si no son de interés público, que no nos digan que son de interés público, ¿no? Sería una buena medida, pues, la duración inicial, que se habla mucho que hemos de actuar en libertad y no estar mediatizado por los honorarios, pues en vez de un periodo inicial de 3 años, si tenemos, me parece lógico, de 4 o 6 años, no estaremos tan cogidos a que nos vayan a cambiar. Esto lo entiende casi todo el mundo y podría ser una medida, ¿no? Como sabéis, en Europa pues hay rotación 10 años, pero hay posibilidad de ampliar, ya sea por licitación o porque auditoría, a 10 o 14 más. Pues lo que queremos es una legislación en línea con lo que se haga en Europa, que con toda seguridad va a haber ampliación de plazo,
porque ya sabéis que la mayoría de compañías de interés público lo que están más a la labor de que haya extensión que no rotar a 10 años. Pues es que nosotros nos hemos de operar no solo con lo que nosotros queremos, con lo que quiere el mercado. Y esto es lo que transmitimos al Ministerio. Es decir, el mercado, las grandes compañías, pero ya lo han dicho. Ya lo han dicho, lo han dicho en la prensa y en los informes en el último de Pricewaterhouse sobre el futuro. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos al mercado, ¿no? La rotación, que se rota en 6 años y no hemos tenido en 7 años, que no hemos tenido problemas en toda la regulación que tenemos, ¿por qué la vamos a cambiar? Si esta ya va bien. ¿Qué problema ha generado? Ninguno, pues que sigamos con lo que hay, ¿no? El régimen de dependencia lo queremos que esté de acuerdo con la directiva y no queremos más régimen de dependencia. Nosotros estamos a favor de utilizar el juicio profesional y el escepticismo y no normas arbitrarias que se impongan. Esta es una profesión que está basada en el juicio profesional. No podemos juzgar con un sistema de amenazas y salvaguardas, que es el que está en vigor en la Unión Europea, y después de 4 años de trámites, ya sea parlamentarios en el Consejo, se ha abogado y se ha cambiado la directiva por un sistema de amenazas y salvaguardas más basado en principios que no en reglas, pues es lo que pedimos, ¿no? Entonces, luego es evidente que también queremos limitar la definición de vinculadas y extensiones subjetivas para entidades de no IP. La concentración de honorarios no me voy a extender porque ya lo sabéis. No vemos bien que se pongan requisitos a los informes de entidades de no IP, que son requisitos que son para entidades de IP. Entonces, pues no lo queremos. Yo creo que esto es claro, ¿no? No pedimos nada que no sea lógico, ¿no? Queremos lo mismo que dice la directiva, aplicación proporcional de las normas de auditoría para pequeñas empresas y un régimen simplificado, tanto de la control de calidad interno como la manera de trabajar y documentar los papeles, que es lo que dice la Unión Europea, que no se exijan los requisitos para las grandes empresas. Sabéis que toda la normativa en auditoría está enfocada a regular la auditoría de grandes empresas, pero luego hay que descender. Lo que no podemos hacer es coger la normativa de grandes empresas y aplicarlo para pequeñas empresas. Y entonces, en consecuencia, no estamos de acuerdo, ¿no? Y aquí hay un tema de sanciones, es decir, que lo que no queremos es que se nos incrementen tanto el catálogo como las sanciones, como la divulgación de las sanciones, hasta que no haya una sentencia firme por un tribunal de justicia, ¿no? Esto dijésemos que es la posición. Lo que sí, para conseguir todo esto, ¿qué tenemos? Pues es lo que he dicho al principio: maduración, diálogo y los objetivos que queremos. ¿Y cómo se consigue? Pues no hay otra. Actitud cooperativa entre corporaciones, ministerio y regulador. Aquí os he puesto unas transparencias, pero que no las voy a comentar, porque igual Mario igual las comentará luego, que esto ya sería genérico de lo que pedimos las dos corporaciones. Es decir, lo que creemos que el anteproyecto actual no recoge el sentimiento, la sensibilidad y las necesidades del mercado. Y estos son una serie de puntos que voy a pasar por alto. ¿Qué más hay en la prensa sobre la reforma? Pues, señores, nosotros este artículo no hemos participado, no nos enfrentamos con nadie. Y esto lo quería poner aquí. Nosotros, ¿qué hacemos? Solo el título de este artículo, que es lo que recoge. Si uno lee, os dice cosas que nosotros nos hemos dicho. Lo que advertimos los auditores es del elevado riesgo de la nueva ley de auditoría que pueda impactar en todos los estratos del sector si no se tratan adecuadamente y en línea con la directiva y el reglamento europeo los temas troncales, que son los que os he dicho al principio. Y esto es lo único que decimos. Ya no decimos más cosas, o al menos los representantes de las corporaciones. No hemos salido a la prensa ni a quejas ni a ningún tipo. Lo que queremos, y saldremos en la prensa con una actitud de decir, queremos dialogar con el regulador y el ministerio. ¿Qué es nuestra voluntad? Y esto es para resumir. Pues esperemos que todos estos cambios mejoren la fiabilidad de la auditoría, la función social, prestigiar al sector y los profesionales y, sobre todo, que la auditoría
aporte algo más. La auditoría ya no tiene que estar centrada solo en la información financiera, sino que ha de dar más utilidad. Si las empresas van a ir a informes de otro tipo más complejos, con más temas como informes integrados, pues nosotros hemos de ir en esa dirección y esto es la línea de actuación que tenemos que hacer. Y por último, yo no acostumbro a acabar con citas, aunque a mi amigo Mario sí que le gusta, pero es que yo lo que quería decir, Theodore Roosevelt no es una persona especialmente que igual sea de mi ejemplaridad, ¿no? que lo haya tomado con ejemplo, pero lo que sí que me sirve esta cita para decir, señores, vamos a trabajar esto porque la auditoría vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Carles, por tu exposición. Le voy a pasar la palabra a Mario. ¿Nos pones la otra, por favor? Es que no... Eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿no? Cuando quieras, Mario. Buenos días. Buenos días. Desde luego, primero, felicitar a los organizadores de este foro. Lo cierto es que, como decía Carlos, a pesar de que la sala es muy grande, es un foro verdaderamente nutrido. Algo parecido nos pasaba hace una semana o dos en el Congreso del Instituto de Censores en Palma de Mallorca, que la sala era tan grande, esa era para 1000, ¿no? Que quedaba un tanto desdibujado. Pero aquí, como sois muchos, incluso pues llama la atención, así que enhorabuena. Quería darle las gracias a Ana, se las daré después. Mira, ya se las doy, por estar aquí. Yo creo que Ana tiene una especial sensibilidad siempre con nosotros y dadas las circunstancias en las que estamos, pues yo creo que es especialmente de agradecer que haya venido a estar aquí en este acto, ¿no? Son las 2 menos cuarto, con lo cual mi presentación es mucho más larga de lo que voy a hacer. Creo que se va a estar por ahí colgada, con lo cual quien la quiera consultar, pero yo me voy a centrar solamente en 3 temas. Un primer tema es hablar de lo que yo considero que es esencial en un momento como en el que vivimos en nuestro país, ¿no? Y es la absoluta necesidad de transparencia. Nosotros en nuestro Congreso, el lema del Congreso era comprometidos con la transparencia. Creo que si hay alguien que está comprometido con la transparencia en este país somos los auditores y lo venimos demostrando desde hace muchísimos años. Y yo creo que muchas de las cosas que están ocurriendo pues se evitarían con más auditoría y no con menos, ¿no? Al final, la transparencia no cabe duda que es la materia prima de la confianza y la confianza es la base de las relaciones humanas, de todo tipo, incluyendo las relaciones económicas. Por lo tanto, me parece que lo que tenemos que apostar es para tratar de erradicar cosas que están ocurriendo y que todos los días nos desayunamos en la prensa con ellas, y además yo creo que es que vamos a más, cada día son más los casos de corrupción, de falta de ética, de malas prácticas, y eso nos ha llevado a tener una situación en este momento en España que es verdaderamente lamentable. El índice de percepción de la corrupción en nuestro país pues ha pasado de estar en un valor 67 en el año 2007 a un valor 59, y sobre todo yo creo que lo más llamativo es que en este momento España se sitúa en un ranking lamentable, porque es un ranking en el cual están los países con mayor corrupción. Bueno, pues somos el país número 40 de menor corrupción, habiendo pasado desde el puesto 25, incluso a principio en el año 2005 estábamos en el puesto 21, ¿no? Quiere decir esto que estamos en muy mal camino. Si veis ahí un estudio que se ha hecho en 107 países,
los índices en los que se sitúa España, pues no se salva nadie, ¿no? Desde luego a la cabeza, como no puede ser de otra manera, están los partidos políticos, pero también tenemos al Parlamento, tenemos el sistema judicial, tenemos a la policía, tenemos a los funcionarios públicos. No se libra nadie. Yo creo que vivimos un momento verdaderamente dramático en esta materia, digamos, de corrupción, malas prácticas, falta de ética. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con los auditores? Pues yo creo que muchísimo, porque al final la transparencia es una herramienta poderosísima para compensar y equilibrar el poder de la información. ¿Y cuál es el mejor instrumento que existe en el tráfico económico para dotar de transparencia a las operaciones, a las empresas, a los mercados? Pues sin ninguna duda la auditoría. Por lo tanto, yo creo que los auditores, y nos lo tenemos que creer así, yo al menos me lo creo y me consta que casi todos vosotros o todos vosotros también, tenemos un papel fundamental en la recuperación económica. Por eso, como alguna vez ha salido en prensa, y yo lo ratifico, ¿no?, algunas declaraciones mías diciendo, bueno, es que sin los auditores la crisis hubiera sido peor, estoy convencido de ello, completamente convencido. Y antes decía mi amigo Carlos que en la inmensa mayoría de las circunstancias el trabajo del auditor está siendo ampliamente respetado y de un enorme valor. Este era el primer punto que quería comentar y este lo enlazo ya con todo el proceso de regulación que se está viviendo en Europa y, desde luego, en España, donde nos detendremos un poquito más, ¿no? Antes también lo ha dicho Carlos y yo, desde luego, lo apoyo. Creo que las razones, las causas por las que se mueve en Europa la reforma son soportadas por todos los auditores. Estamos completamente de acuerdo con esos objetivos generales. Es decir, se han producido una serie de circunstancias que han originado dudas sobre la información económico-financiera. Existe esta famosa brecha de expectativas entre los informes, entre los auditores y los auditados por los informes y la forma en que están pensados. Puede existir un problema de falta de independencia y la independencia, no nos olvidemos, es el mayor activo que tenemos los auditores. Nuestra profesión no tiene sentido sin independencia. Existe un claro proceso de concentración en el mercado en la parte alta de las grandes compañías y, desde luego, es necesaria una armonización a nivel europeo, tanto en materia de regulación como en materia de supervisión. Yo creo que estos objetivos generales, bueno, pues creo que todos podemos estar de acuerdo. Donde ya estamos menos de acuerdo es cómo se ha ido desarrollando este proceso en Europa, ¿no? Desde el punto de vista del incremento de la transparencia, armonización para que todos los países utilicemos las NIAs, fenomenal, nosotros ya llevamos años adelantados en este tema, ¿no? Un nuevo informe de auditoría que trate de paliar esa brecha de expectativas, apostamos por ello. Más información al comité de auditoría, bueno, en el caso de las entidades de interés público, de acuerdo. Temas de reforzar la independencia. Bueno, la independencia no es fácil de reforzar. Siempre se ha dicho que la independencia es una actitud mental y yo, desde luego, estoy muy de acuerdo con eso. Otra cosa es que, efectivamente, también se ha dicho muchas veces que es que hay que serlo y parecerlo. Pero no sé si el sistema pasa por prohibir cosas, por obligar a rotar, por eliminar posibilidades de concentración de honorarios. Bueno, por ahí ha ido la reforma europea. Luego daré mi opinión a cómo realmente se puede hacer esto en España. Otro objetivo de la reforma es abrir el mercado de la auditoría. No puedo estar más de acuerdo. Antes también lo ha dicho Carlos y nosotros desde el Instituto también estamos con mucho éxito, además, recurriendo cualquier concurso público en el que entendamos no se está cumpliendo las normas de libre competencia. Creo que en todos los casos que hemos recurrido hemos ganado, me parece que salvo en una ocasión. Y, por tanto, yo invito a todos que, o bien a través de cualquiera de las corporaciones, si tenéis información sobre concursos públicos en los cuales se está limitando el poder presentarse a ese concurso por razones de tamaño o por cualquier otro tipo de razón no justificada, decídnoslo, porque estamos dispuestos a recurrirlos todos, y así lo estamos haciendo al menos desde los últimos meses, ¿no? En cuanto al tema de gobernanza de las firmas, la organización interna, el control de calidad, etcétera, es algo en lo que yo creo que España lleva ya muchos años apostando, y respecto a la convergencia europea se ha creado ese órgano que se llama COESA, Comisión de Organismos Europeos de Supervisores de Auditores, que, bueno, en todo caso, la presidenta del ICAC luego nos podrá contar si esto ya está funcionando o cómo va a funcionar. Creo que es importante, para entender esta reforma,
el hablar de lo complejo que ha sido el proceso legislativo. Y eso nos lleva a que realmente hay muchos artículos, mucha normativa en la reforma que es difícil de interpretar. No se sabe muy bien qué quiere decir. ¿Por qué? Porque han intervenido muchas partes, muchos países, muchos intereses y al final ahí se ha tratado de contentar a todos con un texto que es verdaderamente difícil de interpretar. Luego diré que esta es una razón fundamental por la cual creo que en España tenemos que esperar a ver realmente cuál es la interpretación de Europa, ¿no? Ya se sabe que esto entra en vigor en el ejercicio 2016 y que, bueno, alguien se podría preguntar, decir, bueno, pero ¿por qué hemos tenido que hacer una reforma otra vez en Europa? Hubo 22 años que estuvo la octava directiva funcionando, en el año 2006 se aprueba una nueva directiva y solo han pasado 8 años y ya se ha aprobado una nueva directiva y un reglamento. Con independencia de que no sé si ha sido lo más acertado la fórmula jurídica utilizada, puesto que parece que es un engendro extraño, ¿no? Porque en realidad es un reglamento que, como todos sabéis, es de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión, pero es un reglamento que deja abierta muchísimas opciones y que además no puede entrar en vigor hasta que entre en vigor la directiva porque van un poco de la mano. En fin, yo creo que desde el punto de vista jurídico ahí se han cometido, bueno, pues algunos errores, en mi opinión, casi técnicos, ¿no? Bueno, las medidas de la directiva realmente no nos afectan demasiado a España, porque la ley de auditoría que teníamos hasta la fecha o que tenemos en este momento está muy alineada con la directiva que es aplicable a todo tipo de entidades, como sabéis. Todo el sistema de amenazas y salvaguardas en cuanto a independencia, todos los temas relacionados con las NIAs, el control de calidad y las políticas internas de las firmas, creo que está muy alineado. No hay grandes diferencias en cuanto a la parte relacionada con la directiva. Sí que se dan una serie de opciones en cuanto a la definición de las entidades de interés público, que luego comentaremos, en cuanto a cómo regular el acceso a la profesión, en cuanto a añadir o no requisitos adicionales al informe de auditoría, etcétera, etcétera. En todo caso, me parece que el punto fundamental no está ahí, sino donde vienen las grandes novedades es en el reglamento que todos sabéis solo es aplicable a las entidades de interés público. Ahí sí que hay enormes novedades, ya por todas conocidas, el tema de la rotación obligatoria, la famosa lista negra de servicios donde se incompatibilizan pues la mayoría de los servicios que puede realizar una firma a ese cliente, la limitación al 70% de cualquier al 70% de los honorarios de cualquier otro servicio que no esté en esa blacklist, el tema de la concentración de honorarios, etcétera, etcétera. Paso un poco rápido porque creo que ya es bastante conocido y me interesa mucho más que nos detengamos, desde luego, en la norma española, que es la que estamos en este momento regulando. Voy a pasar este tema de informes de auditoría, que creo que, bueno, esto de la supervisión europea ya lo he dicho antes, este tema de COESA, aquí se estuvo debatiendo mucho en todo el proceso legislativo si realmente al final la supervisión iba a quedar más en Europa o iba a seguir estando en cada uno de los países. Lo que se impuso es que iba a seguir estando en cada uno de los países, pero yo creo que acertadamente se ha creado un órgano de coordinación que es COESA, que me parece que puede aportar bastante. También se ha habilitado esto que se llama el pasaporte europeo para que cualquier auditor de cualquier Estado miembro pues pueda trabajar con una serie de condiciones en cualquier lugar de Europa. Respecto al tema de las opciones, esto sí que es importante, son opciones que se dan a todos los países para aplicar el reglamento de auditoría. Aquí hay temas interesantes. Por una parte, es posible aumentar este límite del 70% que hemos hablado antes de los honorarios. También es posible aumentar esa lista negra de servicios prohibidos, pero también los países pueden autorizar servicios fiscales y servicios de valoración siempre que haya un criterio razonable de materialidad. Se pueden establecer requisitos adicionales a los informes de auditoría. Y el tema de la rotación, inicialmente se establecen 10 años, pero al Estado miembro se le da la posibilidad de aumentarlo hasta 20 en el caso de que haya licitaciones o hasta 24 en el caso de que haya auditoría conjunta. Rápidamente, esta es la situación en Europa y ahora tenemos que centrarnos en lo que está pasando y lo que va a pasar en España. En España yo creo que probablemente hay que decir que es uno de los países de Europa, si no el que más, en donde más ha evolucionado la normativa de auditoría. Desde el año 88, que nació la ley de auditoría, como todos sabéis, tuvimos la reforma de la ley financiera en el año 2004, la del 2010, luego el reglamento, ahora tenemos una posible nueva ley de auditoría a corto
corto plazo. Y cuando estábamos hablando con el regulador de una serie de puntos que nos preocupaban mucho con la ley de 2010, la definición de IP, las incompatibilidades, las sanciones, etcétera, nos hemos encontrado con este reglamento y con esta directiva que estamos obligados a implantarlos en España. ¿Cuál es, en nuestra opinión, creo que es la opinión del Instituto de Censores, pero creo que, como antes se ha dicho también, es la opinión realmente de las dos corporaciones, sobre esta nueva ley de auditoría y qué creemos nosotros o cómo creemos nosotros que debe ser? Y aquí yo he hecho una lista, lo que he llamado un poco el decálogo de los 10 puntos esenciales. No es lo que tenéis en la transparencia, ahí están solo algunos de los 10 puntos esenciales que yo entiendo en los que debemos trabajar en los próximos días. En primer lugar, consenso. Esto, a lo mejor alguno que esté leyendo la prensa últimamente, no lo acabará de entender, pero nosotros estamos por el consenso. Creemos y ofrecemos toda la colaboración para que la ley de auditoría sea un éxito. No un éxito solo para nosotros, para los auditores, un éxito para el interés público, que es lo que nos tiene que mover esencialmente. En segundo lugar, tenemos que estar alineados y no separados de Europa. He dicho antes que el proceso de interpretación de la normativa europea es complejo, y es tan complejo como que en el mes de septiembre, el 4 de septiembre concretamente, hace un mes y pico, salieron una serie de interpretaciones muy relevantes de lo que debe entenderse el reglamento, y esas interpretaciones no han acabado. Por lo tanto, vamos a esperar qué dice Europa para estar alineados con ellos. La mayoría de los miembros aún no han decidido todavía su posición en cuanto a qué opciones escoger o qué opciones no escoger, y por lo tanto lo que no puede ser es que en España nos mantengamos al margen y juguemos por la banda separados de lo que va a hacerse el conjunto europeo, cuando realmente uno de los objetivos fundamentales de la reforma es precisamente esta homogeneidad o este tratamiento uniforme en todos los países de la Unión. Y desde luego, y en eso creo que estaremos todos de acuerdo, lo que no puede haber es normativa que contenga la ley de auditoría que vaya en contra del reglamento o que vaya en contra de la directiva. Eso, por supuesto, lógicamente. Nosotros, ya se lo hemos dicho también a la presidenta, entendemos que hay algunos puntos concretos que es posible que vayan en contra de la directiva o el reglamento y que, por lo tanto, habrá que analizar cuidadosamente. Tercera cuestión, y sobre esto estamos insistiendo mucho en estas semanas, necesitamos tiempo. Todos necesitamos tiempo. Necesita tiempo las corporaciones, necesita tiempo el ICAC, necesitamos tiempo los auditores, necesita tiempo el Ministerio. Yo no acabo de entender cuál es la prisa si estamos hablando de una norma que tiene que entrar en vigor y no puede entrar antes, en junio del año 2016, y ya ha interpretado Europa que esto es para auditorías que se inician después de esa fecha, es decir, ejercicios que se inician después de junio del 16, es decir, año 17, auditorías que en general, en muchos casos, empezarán a finales del ejercicio 2017. Bueno, me parece que tenemos tiempo de sobra para reflexionar sobre algo que debe marcar el futuro de nuestra profesión durante muchísimos años, y creo que las prisas nunca son buenas consejeras y en este caso menos. Creo que hay que hacer una importante reflexión, creo que hay que hacer grupos de trabajo en conjunto con el regulador para llegar a conclusiones claras. Y desde luego, lo que no es posible es que la ley esté influenciada por casos mediáticos. Siempre decimos lo mismo, en España se emiten más de 60.000 informes de auditoría y los casos en los cuales ha habido problemas son muy pocos. Yo suelo poner siempre el mismo ejemplo, que es el ejemplo del árbitro de fútbol. Si el árbitro está muy bien, no se habla de él en el Marca, en el AS, pero como el árbitro se equivoque pitando un penalti, salen todos los periódicos. Esto es igual. Nosotros hacemos un trabajo sordo todos los días, 60.000 informes, ningún problema, gran esfuerzo, gran formación, pocos honorarios, y no es justo que se nos juzgue por 2, 3, 5 o 7 actuaciones que a lo mejor han sido de malas prácticas. Por lo tanto, esto no puede influir en absoluto en la redacción de la ley. Cuarto punto de este decálogo, ha de proporcionar seguridad jurídica. Bueno, esto es deseable en cualquier ley. En este caso, yo creo que los auditores, que otra cosa no sé, pero somos verdaderamente cumplidores con las normas, porque está, digamos, en la esencia de nuestro propio espíritu, pues queremos cumplir. Pero para poder cumplir tenemos que entender lo que tenemos que hacer y, por lo tanto, tiene que estar muy claro y tiene que ser algo práctico toda la regulación de la independencia. La ley actual no es clara y el borrador que se ha preparado, en nuestra opinión, tampoco es claro. Por lo tanto, esto hay que dejarlo verdaderamente clarificado para poder cumplir con lo que se nos pide.
Quinto punto, muy importante para mí este punto. Creo que la ley no puede impedir el diálogo entre el auditor y el auditado. Me parece que si los auditores tenemos valor añadido, una parte de nuestro valor añadido es tratar de mejorar la información financiera de las empresas. Y para mejorar la información financiera de las empresas no es posible que vayamos a una interpretación maximalista de lo que dice textualmente la reforma europea, que dice no intervenir en el proceso de adopción de decisiones en la entidad auditada. Eso no podemos entender que si hay un consejo desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de cómo interpretar una norma, desde cualquier otro punto de vista que mejore la calidad de la información financiera, eso no puede suponer un riesgo para la independencia ni puede suponer, desde luego, una sanción para el auditor que esté haciendo eso, porque si no, estaremos perdiendo una parte muy importante de lo que estamos aportando todos los días a nuestros clientes. Sexto punto, también clave, facilitar el desarrollo de las firmas medianas y pequeñas. Desde que yo estoy en la presidencia, va para un año ya, un año y pico, desde luego uno de los objetivos fundamentales ha sido el facilitar el desarrollo, la formación, el asesoramiento técnico a las firmas medianas y las pequeñas. Y la ley, desde luego, tiene que apoyar esto porque las firmas medianas y pequeñas son las más numerosas y las que necesitan más ayuda. Por ello, creo que la ley tiene que tener menos cargas administrativas. Me parece que hay que buscar un equilibrio entre los objetivos de control por parte del regulador y el coste que tiene para las firmas constantemente aportando información, constantemente llevando registros. Creo que hay que medir los esfuerzos ahí. La normativa europea prevé la posibilidad de un régimen simplificado de organización interna. Como opción, acojámonos a esa opción. Una firma pequeña no es igual que una gran firma. Por lo tanto, si se nos da la opción en Europa de que pueda haber un régimen simplificado de organización interna, vamos a acogernos en España a ello. Me parece que es bueno para los pequeños. Una aplicación proporcionada a las normas de auditoría para los pequeños. También se da esa opción en Europa. No nos estamos acogiendo en España. Creo que nos debemos acoger también. El extender el periodo de rotación 14 años más con el proceso de coauditoría. Si nos estamos quejando que existe una clara concentración en el mercado, creo que a nadie se le escapa que una forma de romper esa concentración es el modelo de la coauditoría. Si Europa nos da la opción de extender ese periodo de rotación 14 años más, vamos a acogernos también porque es una forma también de abrir el mercado que creo que es deseable para todos. Desde luego, eliminar la concentración de honorarios para entidades de interés público como causa de incompatibilidad y, desde luego, en el caso de que sea incompatible, a mí me parece que no es razonable el régimen que en este momento está previsto de un doble juicio en la concentración. Es decir, que si perteneces a una red de auditoría, y creo que es bueno que existan redes de auditoría porque es la forma de tener más tamaño, de tener más calidad, de poder operar mejor en el mercado, pues te estás perjudicando, porque si tienes una red, a efectos de ver la concentración, tienes que hacer un doble juicio. Primero, si individualmente cumples o no cumples con el porcentaje de concentración y después viendo si tu red cumple o no cumple. Me parece que no es razonable y no facilita el desarrollo de las firmas pequeñas, que es algo para lo cual creo que todos estamos apostando. Y también el anteproyecto de ley tiene una limitación a que haya socios que participen en varias sociedades o que firmen informes por varias sociedades. Creo que esto tampoco es razonable y me parece que un auditor pequeño que esté aquí en Bilbao, pues a lo mejor le interesa participar en otra sociedad en Sevilla para poder firmar informes y poder ocupar más del mercado. Me parece que limitar eso, aparte de que quizá vaya contra la libertad de empresa, pues me parece que no es bueno para nadie. Séptimo punto, incompatibilidades. Bueno, yo creo que hay que eliminar la cláusula general que se impone de que las incompatibilidades se apliquen un año antes del primer día del ejercicio de auditar. Esto no está en el reglamento europeo y no sé por qué en España tenemos que ir más allá. Creo que es muy importante el que se puedan compatibilizar los servicios fiscales. Los servicios fiscales los venimos realizando las firmas de auditoría desde hace 25 años y creo que no ha habido ningún caso, y yo llevo muchos años en el comité de auditoría, en el cual haya habido un problema con los servicios fiscales. Esto está admitido por la SEC en Estados Unidos, está admitido en Alemania, está en Inglaterra. ¿Qué problema hay? ¿Por qué no podemos hacer servicios fiscales a la vez que somos auditores? El tema de la rotación hemos dicho que
que lo que se establece en Europa como índice es 10 años. Es verdad que puede ir a menos y lo que va en el borrador es a 9. Bueno, pues no sé por qué 9, quizá 10, pero sobre todo el tema de la extensión, como he dicho antes, 10 años más en caso de licitación y sobre todo 14 en el caso de coauditoría. Todo el tema de las incompatibilidades y las extensiones a los familiares, bueno, pues me parece que aquí lo he dicho también antes, hay que promover un sistema que sea claro y que podamos cumplirlo. No podemos controlar al cuñado del cuñado qué es lo que estaba haciendo, es que nos perdemos. Vamos a buscar un sistema que podamos realmente abordarlo y que podamos no caer en problemas de incompatibilidad. Sanciones. Yo creo que en el tema de sanciones, yo creo que las sanciones son malas para todos, ¿no? Me parece que son malas para los auditores, para la imagen de la profesión, incluso para el ICAC, que me consta que no tiene ningún interés en poner sanciones y que yo creo que probablemente es la parte más desagradable pues para un presidente del ICAC, estoy convencido de ello. Creo que las sanciones hay que centrarlas en aquellos casos en los cuales realmente haya temas verdaderamente graves, no en temas de criterio profesional o en temas simplemente de falta de documentación. Vamos a ir a sancionar a temas verdaderamente graves, verdaderamente importantes, ¿no? En el proyecto de ley estas sanciones aumentan considerablemente y no sé si el camino es este de ir por la vía de las sanciones. Punto 9, y voy acabando, la definición de entidades de interés público. Ya lo hemos dicho muchas veces, en España tenemos 1/3 de las entidades de interés público que existen en Europa, tenemos 8.000. Nos consta, y así nos lo ha transmitido la presidenta del ICAC, que esto se quiere cambiar, que no parece razonable la definición de interés público que tenemos ahora, y en eso hay que trabajar, y a nosotros nos gustaría que esto quedara ya cerrado de una forma razonable. Y esto tiene mucha trascendencia porque, como hemos dicho, la directiva no tiene tantos cambios. Donde vienen todos los cambios es en el reglamento y el reglamento solo es para entidades de interés público. Si conseguimos que esto quede acotado a empresas verdaderamente de interés público, bueno, los efectos de la norma europea y la adaptación en España, pues eso, quedarán acotados y no serán tan trascendentes. Y el último punto de este decálogo que hemos sacado de cuestiones relacionadas con la nueva ley es que se propone también que no haya auditores en activo en el comité de auditoría del ICAC. Bueno, Carlos y yo y otros muchos llevamos 8, yo llevo 8 años, Carlos yo creo que más, en el comité de auditoría en el ICAC y creo que aportamos mucho valor. Yo no entiendo cómo en un comité de auditoría en el cual hay que juzgar a los auditores se prohíba que existan auditores en activo. Me parece que los auditores en activo, junto con otros, por supuesto, pues aportamos una visión que es importante. Alguien podría decir, ya, pero con esto estamos salvaguardando la independencia. Creo que no. Me parece que la independencia, si existe un conflicto de interés, te sales de esa reunión, pero en general creo que aportas una visión de lo que es la profesión. Este es el decálogo. Yo creo que tenemos que hablar, que el diálogo es muy importante. Me parece, y la presidenta nos lo ha trasladado en muchas ocasiones, que este calendario no se ha marcado desde el ICAC, sino que viene de arriba, viene del Ministerio. Nosotros, desde luego, vamos a hablar, estamos hablando con el Ministerio para ver si este calendario, bueno, pues puede flexibilizarse para que si entre todos razonamos, hablamos despacio y conseguimos hacer una buena ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu exposición y te disculpamos ya anticipadamente por si te tienes que marchar porque Mario tiene que coger un avión y igual abandona la mesa antes de la finalización. Y te agradecemos también el que hayas estado aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Pasamos el turno ahora a la presidenta del ICAC, Ana María Martínez Pina, a la que insistimos en agradecerle el estar hoy aquí con nosotros para hablar de nuestra profesión. Cuando quieras. Bien, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes ya a todos. Siento no haber podido escucharte, Carlos. Me hubiese gustado. Pero bueno, ya intuyo lo que puedes haber dicho. Nos conocemos. Sí. Y bueno, pues yo fundamentalmente aquí lo que voy a hacer es trasladar cómo hemos vivido desde el ICAC todo este proceso de aprobación de la normativa comunitaria y cómo estamos abordando ese proceso de incorporación del reglamento comunitario y de transposición de la directiva. Y bueno, pues haré referencia a algunas de las cuestiones de estos puntos, de este decálogo que ha enunciado y que ha trasladado Mario.
Bueno, las normas, pues como no voy a extenderme por el porqué de las normas comunitarias, se aprobaron en junio de 2014 y bueno, cuando se aprobaron, pues el Ministerio consideró pues, que era prioritario que estas normas se empezasen a incorporar a nuestro ordenamiento jurídico. Muchas veces oigo que esto es fruto de todos los escándalos, entre comillas, que se han producido en estos últimos tiempos, que yo no los llamaría escándalos. No es así. O sea, este proceso de incorporación pues es el propio de transposición de cualquier normativa al ordenamiento jurídico comunitario, con independencia, al ordenamiento jurídico interno, con independencia pues, de resoluciones sancionadoras que se hayan podido aprobar en los últimos tiempos. Es un proceso de incorporación a nuestro ordenamiento, repito. Bueno, pues el Ministerio considera que esta incorporación es prioritaria y pues nos encarga al ICAC que empezamos a trabajar en un borrador. Se informa de este inicio de elaboración del borrador para las corporaciones de auditores y en este tiempo pues ya vamos casi por el tercer borrador. Con eso quiero trasladar el mensaje de que estos borradores son borradores provisionales que se van nutriendo y se van modificando a raíz de los comentarios que vamos recibiendo. Tuvimos una reunión con las corporaciones en septiembre, en base en el que debatimos el primer borrador que les enviamos y en el segundo borrador, que es el que se envió al Comité de Auditoría del ICAC, se incorporaron algunos de sus comentarios, no todos, pero algunos de sus comentarios sí. Tenemos una lista de qué cuestiones nos pidieron las corporaciones y que sí que incorporamos a ese segundo borrador. Y ahora, bueno, pues estamos a punto celebramos el comité de auditoría el pasado día 20 y, bueno, pues ahí también recibimos comentarios de los vocales asistentes a ese punto del orden del día y sus comentarios también están siendo trasladados a este tercer borrador que vamos a someter a información pública pues pronto, entre hoy o el lunes. Con lo cual, el mensaje que quiero transmitir es que no son textos que estén cerrados, sino que están abiertos a mejoras jurídicas, técnicas o a cambios de criterio. En cuanto a repasando los temas que ha comentado Mario, desde el punto de vista de técnica normativa, es verdad que es complicado incorporar jurídicamente o transponer una directiva e incorporar un reglamento comunitario que regula pues, el régimen de las auditorías de entidades de interés público cuando ese reglamento comunitario incluye tantas opciones. Con carácter general, los reglamentos comunitarios siempre son de directa obligación y por eso hasta ahora no introducían prácticamente opciones, sino que el reglamento pues, se aplicaba pues, directamente. Que introduzca opciones pues, plantea la dificultad de que cada Estado miembro tiene que optar y esa opción hay que incorporarla a la norma jurídica de cada Estado miembro. Es verdad que se ha creado un grupo de trabajo en la Comisión de la Unión Europea al que asistimos pues, representantes del ICAC, en el que se está abordando este proceso de transposición y se tratan determinadas cuestiones que ofrecen dudas interpretativas. Se publicó, como comentaba Mario, un primer documento antes de verano y en septiembre y nosotros creemos que esa publicación no tendría que haberse dado porque ese documento que publicó la Comisión interpretando determinadas cuestiones era un documento que no había sido analizado por ninguno de los supervisores de los Estados miembros de la Unión Europea y creemos que cuando hay una interpretación jurídica sobre determinados artículos, los supervisores de cada uno de los Estados miembros, los reguladores, tienen que participar. Entonces, bueno, son interpretaciones que si en alguna cuestión, alguna interpretación en todo este tiempo de tramitación del borrador, si alguna interpretación es contraria a lo que nosotros tenemos recogido en el borrador, pues ya se irá modificando. Hay tiempo para ello. Desde el punto de vista de la técnica normativa también, a petición de las corporaciones, lo que hemos hecho en el borrador es recoger un título específico dedicado a entidades de interés público, de tal forma que la auditoría de las entidades de interés público esté regulada en un título que recoge menciones al reglamento, pero bueno, está todo el régimen recogido en un título aparte. Y como
comentaba, si hay cuestiones de posible ilegalidad, de que en el borrador nos estamos excediendo de lo que prevé en el reglamento, pues eso se puede ir comentando por parte de todos los que participen en el trámite de información pública, y también en el Ministerio pues hay un servicio jurídico, la Abogacía del Estado, que seguro que si nos excedemos en algo del reglamento y ese algo es ilegal, nos lo van a decir y vamos a tener que modificarlo, con lo cual ahí también hay una garantía de que se va a respetar plenamente las disposiciones legales. En cuanto a el tiempo, que también se ha dicho que hay muy poco tiempo, pues el tiempo es el que es. Pues nosotros no hemos decidido el calendario, hemos tenido el tiempo que hemos tenido y por parte del ICAC hemos hecho un esfuerzo ingente por tener estos borradores. Pues se ha puesto a trabajar un equipo de personas a los cuales pues, me gustaría felicitar aquí públicamente porque han hecho un trabajo estupendo y bueno, pues en ese tiempo pues hemos hecho lo que hemos podido y creo que el borrador, a medida que vamos incorporando nuevas cuestiones, pues cada vez tiene una mayor calidad técnica. Luego ya, pues cuestiones más concretas de contenido, pues hacía referencia a la toma de decisiones, que a veces pues que el auditor no pueda participar en la toma de decisiones puede limitar demasiado la comunicación auditor-auditada. En el borrador es verdad que hemos propuesto incorporar una definición de qué es toma de decisiones, que hasta ahora estaba en el reglamento. La hemos incorporado también precisamente para abrir el debate y para que si esa definición o ese concepto que hemos incorporado de toma de decisiones pues no se está de acuerdo con él, pues recibir un poco un input de bueno, pues cómo se podía modificar esa definición de toma de decisiones y si debería permanecer en la ley o a lo mejor debería volver al reglamento, pero nosotros nos hemos arriesgado a recoger una definición de toma de decisiones para también recibir pues un feedback de todos los que participen en el trámite de información pública. En cuanto a la auditoría de pequeñas entidades, pues también para los auditores pequeños se han introducido determinadas simplificaciones en cuanto a la aplicación proporcionada de las NIAs, en cuanto a la organización de trabajo, es decir, las posibilidades que recoge la directiva para simplificar la auditoría de pequeñas entidades, pues también se han incorporado muchas de ellas a este borrador. En cuanto a la rotación, pues es verdad que ahora nosotros en el borrador que sometimos al comité establecimos un plazo de rotación cada 9 años, el reglamento comunitario establece 10, nosotros fuimos a 9, pues un poco por mantener nuestro plazo de contratación máximo actual, que es de 9 años, con independencia de que ahora pues, se pueda ir renovando. Entonces, por eso nos hemos ido a 9, pero es un tema que tampoco está cerrado. También queremos pues, recibir comentarios sobre pues, por qué nos tenemos que ir a 9 o a 10 o a 15 o a los que sea. Y tampoco hemos recogido, es verdad, la posibilidad de ampliar el plazo de 10 años a 14 que nos da la directiva en el caso de coauditoría. Bueno, pues es un tema que también nos gustaría escuchar, pues recibir comentarios en cuanto a la conveniencia de ampliar este plazo de rotación de 10 a 14 en el caso en que haya una coauditoría. Es verdad que en España las coauditorías no son muy habituales, pero bueno, que pues quizá se podría incorporar esa extensión del plazo, pues a lo mejor sí. En este caso yo creo que también sería necesario que hubiese una norma técnica que regulase con más detalle cómo tiene que llevarse a cabo esa coauditoría para que realmente sea una coauditoría. Luego pues, se ha hablado también del periodo de cómputo, ¿no? El periodo de cómputo de las incompatibilidades que pues, abarca al año anterior. Bueno, pues ahí también pues habrá que interpretar bien el reglamento comunitario y si interpretando el reglamento comunitario de la directiva se llega a la conclusión de que no nos podemos ir a un año antes, pues habrá que corregirlo y ya se han introducido ciertos matices en el borrador que va a salir a información pública. En cuanto a los servicios prohibidos, el reglamento prohíbe que se presten servicios fiscales, bueno, tiene un decálogo de servicios prohibidos y en particular en relación a 2 de ellos, los servicios fiscales y los de servicios de valoración, los prohíbe, pero permite que el Estado miembro opte
por permitir esos servicios fiscales y de valoración siempre que su impacto en las cuentas anuales, etcétera, no sea significativo. Un poco en sintonía con lo que tenemos ahora nosotros en nuestro texto refundido en cuanto a los servicios de valoración. Pues no se ha incluido esa opción en nuestro borrador, es decir, para las entidades de interés público se prohíben los servicios fiscales y de valoración, aunque tengan un impacto poco significativo, pero bueno, también es una cuestión pues, que está abierta a debate y a comentarios. Luego, las extensiones, en el caso de independencia. Es verdad que el régimen de extensiones es un régimen muy complejo que cuesta entender y cada vez que lo vuelves a leer pues, descubres casos nuevos y bueno, pues también en este tercer borrador que vamos a someter a información pública se ha intentado simplificar el régimen de extensiones y también matizar quiénes son los familiares a los que se aplica ese régimen de extensión de las incompatibilidades. Y luego, en cuanto a los órganos rectores que comentaba Mario, bueno, en cuanto a la no participación en el Comité de Auditoría de Cuentas del ICAC de auditores ejercientes, en la directiva comunitaria se recoge que los órganos rectores del supervisor de auditoría, en estos órganos rectores no pueden participar auditores ejercientes. Entonces, por eso nosotros en el borrador lo que recogemos es eso. Sí pueden participar auditores que no sean ejercientes, pero no auditores ejercientes porque así lo establece la directiva. Y luego ya como último punto, pues se crea con el reglamento se crea el COESA, que es este órgano que agrupa a todos los supervisores de auditoría. Yo creo que es un paso importante porque hasta ahora sí que los supervisores de auditoría de la Unión Europea nos reuníamos cada 2 meses o así, pero dentro de un órgano que estaba integrado dentro de la propia Comisión Europea. Era más pues, una especie como de grupo, de debate, o sea, no era un órgano independiente. Y ahora se ha creado el COESA, un poco a similitud, de forma análoga a lo que existe en los supervisores de valores. Los supervisores de valores de la Unión Europea se agrupan en un organismo independiente, que es el ESMA, y a nivel de autoría se ha creado este COESA, en el que participamos todos los supervisores de auditoría de la Unión Europea y que será presidido por uno de los supervisores. Ahora estamos en plena creación de este organismo, un poco de elaboración de estatutos, de ver cómo se va, pues cómo vamos a empezar a funcionar, pero creo que esto será bueno desde el punto de vista de tener una práctica y una supervisión y una regulación armonizada a nivel de la Unión Europea. Y bueno, por mi parte, pues únicamente insistir en que los borradores, desde el primer borrador hasta este tercero que vamos a publicar, pues se han introducido muchos cambios. No son ni mucho menos textos cerrados y creo que este trámite de información pública será pues muy bueno para recibir comentarios, por supuesto, de los auditores y de las corporaciones, pero también de otros interesados. Pues en este caso, en la medida en que el borrador incorpora muchas medidas relacionadas con las entidades con la auditoría de entidades de interés público, pues también será muy bueno conocer pues la opinión y los comentarios de las propias entidades de interés público, los bancos, las entidades de crédito y las cotizadas fundamentalmente, y de sus comités de auditoría. Y un punto que me olvidaba de él es el tema de la definición de entidad de interés público. Es cierto que tal y como están definidas ahora las entidades de interés público en España es uno de los países que más entidades de interés público tiene, y lo que hemos propuesto en el borrador es derogar la parte del reglamento de auditoría de cuentas, el artículo 15, que hace referencia a que determinadas entidades que superen un determinado tamaño, pues 1.000 euros, cifra de negocios y de empleados, sean entidades de interés público, con lo cual hemos derogado las entidades de interés público por razón de tamaño, pues a la espera pues, de una futura definición de esos parámetros que serán superiores, que hagan que una entidad, pues por razón de su tamaño, tenga que ser una entidad de interés público. Y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu exposición y por adelantarnos
ese nuevo tercer borrador que ya incorpora con algunas de las sugerencias o aspectos que se habían puesto en manifiesto por parte de las corporaciones y esa buena disposición del ICAC a seguir hablando y seguir discutiendo sobre aquellos otros aspectos que todavía están en discusión. Muchas gracias. Marchas, Mario. Bueno, muchas gracias, Mario. Buen viaje. Vamos al turno de preguntas. No sé si tenéis... Creo que por ahí tenemos algún micrófono, efectivamente, para todos aquellos que queráis realizar alguna pregunta, tanto a la presidenta del ICAC, al presidente del Registro de Economistas Auditores. Bueno, por facilitar un poco el comienzo, yo tenía un par de preguntas que quería hacer a la presidenta. Una me la ha despejado parcialmente, que es la definición de entidad de interés público, y porque efectivamente era consciente de que había esa sensibilidad para plantear algún tipo de modificación al respecto, y con el último comentario que nos ha hecho, pues entiendo que se posterga la definición de entidad de interés público en función del volumen, sí, ¿no? Y que no es descabellado pensar que si finalmente se establece puedan ser límites superiores a los actuales. Sí, sí, hombre, desde luego serán límites superiores, porque si no, pues no lo otorgaríamos. Lo que pasa que sí que para establecer unos límites, pues claro, tenemos que tener un por qué establecemos esos límites, ¿no? Un estudio de, bueno, pues por qué consideramos que si una empresa tiene 2.000, 3.000 o 4.000 empleados y determinada cifra de negocios se considera uno de interés público. Habrá que estudiar un poco el porqué, ¿no? Para no establecer unos parámetros pues porque sí, porque me parece mucho, me parece poco. Entonces ahí sí que pues, las corporaciones se han ofrecido a llevar a cabo ese estudio para poder en un futuro definir esos parámetros teniendo una base científica, ¿no? Entre comillas, podríamos decir. Y, por otro lado, uno de los aspectos que más preocupa a los pequeños y medianos auditores es el tema de los umbrales de los límites de auditoría, que relacionados también con la directiva contable, pues actualmente se mantienen en nuestro país los últimos o los actuales en vigor, pero lógicamente hay inquietud por si estos umbrales en el futuro se podría replantear por parte del ICAC su asimilación a los que están marcando orientativamente Europa. ¿Podríamos trasladar cierta tranquilidad en este sentido? Sí, en este sentido, pues al ICAC llegó en su momento un texto proponiendo elevar los umbrales, y ahí sí que nosotros fuimos muy contrarios a elevar esos umbrales y apoyamos el mantenimiento de los umbrales actuales, porque creemos que manteniendo esos umbrales se da mayor fiabilidad a la información financiera y mayor transparencia, con lo cual nosotros hemos sido grandes defensores de mantener los umbrales, y yo creo que por esa parte evidentemente no va a haber ningún ánimo de elevarlos, y yo creo que hay estabilidad, ¿no? Es verdad que en el resto de Europa los umbrales son mayores, pero bueno, en España, como la directiva contable nos da la posibilidad a los Estados miembros de mantener esos umbrales, pues es la opción que hemos acogido, y que por nuestra parte pues no se va a modificar. Que somos coincidentes, yo creo, en que sea un cierto retroceso, ¿no? el dejar fuera a tantas empresas en nuestro país. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie se anima a hacer alguna pregunta? Una última pregunta que yo haría tanto a Carles o a la presidenta. Se ha comentado antes, creo que lo has comentado tú, Carlos, el hecho de que el camino parece, y lo tenemos todos claro, de que es el de la calidad en los trabajos, en hacer bien nuestro trabajo, y que eso, de alguna forma, es un elemento fundamental para el conocimiento y el prestigio de esta profesión. Pero a eso tenemos que relacionar también un contexto de honorarios
bajos. De hecho, por ahí, no sé si lo he visto, pero está creo que en el último WOICAC, la reducción de la media de honorarios por hora, ¿no?, que está facturando el sector, ¿no?, que es un fiel reflejo y seguramente no lo dramático que pueda ser la realidad incluso, de cómo está la situación de los honorarios en el sector de auditoría. ¿Cómo podemos encajar esto? ¿Qué podemos hacer para que esto tenga otro contexto, o cómo podemos trasladar una imagen positiva o dar un poco de luz positiva a los auditores, que cada vez tienen que dedicarle más tiempo a hacer las auditorías, ocuparse de más temas de índole administrativo, procedimientos de control, y encima ven que los honorarios pues van reduciéndose, o la rentabilidad va reduciendo? Bueno, no sé, ahí, Carlos, a lo mejor tienes tú más que decir. Claro, el tema de horarios es un tema que no depende tanto del ICAC. Entonces, bueno, pues hacer valer el servicio que se está prestando a la auditada, ¿no? Es un tema muy complicado, pero, Carlos, a lo mejor tú tienes más criterio. A ver si esto funciona o no. ¿Sí? ¿Sí? No. De derecha. Sí, no te digo, pero ahora, vale. Yo, en este tema de los honorarios, que es el que nos preocupa, pero es que este es un problema interno de los auditores. El ICAC aquí poco nos puede ayudar, ¿eh? Podríamos ayudar en cosas que son normales, pero que son parches, que no pusiésemos los honorarios en las cuentas anuales, pero estos son parches. Yo creo que hay que ir a raíz, y la raíz del problema es que nosotros tendremos mejores honorarios cuanto más valor añadido tengamos. Yo creo que el mundo de la información financiera y los auditores está cambiando. La mayoría de orientación en Europa es en ampliar el alcance del trabajo, y entonces, en la medida que podamos conseguir responder a las necesidades de nuestros clientes, nuestros honorarios van a subir. Es decir, en otras épocas nuestra profesión y nuestra actividad profesional lo que ha estado es más valorada porque dábamos un valor añadido, lo hemos dado sobre todo en la implantación del nuevo Plan General de Contabilidad. Ahora tenemos delante un reto importante, que es acometer en la reforma de información financiera, gobierno corporativo de las empresas, temas, como he dicho antes, en la cual los auditores podemos dar servicio, y ya no solo la auditoría pura, sino hacer trabajos de revisión de informes de sostenibilidad y otro tipo de trabajos que son compatibles, como hay multitud. Es decir, la solución al tema de honorarios pasa por valor añadido a nuestros clientes y a los usuarios de nuestros servicios. No hay otra. Entonces, si nos concienciamos y lo que hacemos es formarnos y estar al día en cuanto a los servicios que hemos de ofrecer, pues nos pondremos a los niveles de otros países que en este sentido haya avanzado, como será en Inglaterra, de nuestro entorno, que tienen unos mejores, pero os podría decir Bélgica, Luxemburgo, lo que queráis, que los honorarios son el doble o el triple de los nuestros, y esto la solución es valor añadido, ¿no? Y aquí no hay otra. Yo quería decir que las regulaciones, y muy rapidito, y si hay más preguntas, pues entonces me callo, ¿no? Pero que hay una cosa que es importante. Ahora estamos en un tema de regulación, ¿no? Que es una regulación que viene de Europa y ahora que tenemos regular. Esto es muy importante, es muy importante, pero yo sí quería que transmitir a donde podamos, y a la sociedad en general y al Parlamento, y así lo transmitiremos a los partidos políticos, que hay una regulación que es la directiva del reglamento. Nos da un marco general en el cual se ha estado hablando durante 4 años y hay lo que es un objetivo consensuado. Entonces, ahora aquí en España tenemos que transponer esto, adaptar la directiva y aplicar un reglamento. Y esto es muy importante y lo hemos de hacer bien, pero que no olvidemos que hay cosas que hay que atajar desde raíz, y lo importante es cómo hacemos el trabajo. Y que estemos preocupados de las cosas que a veces se dicen, que es control de calidad, escepticismo profesional, juicio profesional,
Esto yo creo que es la base de que nosotros progresemos. Tendremos una regulación que será mejor o peor. Nosotros intentaremos que se adapte y que no nos ponga en una situación de debilidad y de competencia negativa contra países de nuestro entorno. Y vamos a intentar luchar esto. Pero que yo quiero trasladar al Ministerio y a los políticos principalmente que lo que es básico y nos han de facilitar el poder mejorar en nuestro trabajo, que es la trinchera, y es lo que estamos haciendo y creo que lo hacemos muy bien. Y hoy le demostramos a nuestra presidencia que estando aquí, a nuestra presidenta, estando aquí todos nosotros formándonos y preocupándonos del trabajo que hacemos de cada día y el control de calidad que tenemos y el adaptar las NIAs, es donde avanzaremos más, y este objetivo sobre todo no lo perdamos. Y si puede haber una regulación que facilite lo que es el trabajo de la trinchera, que nos deje actuar con nuestro juicio profesional y como profesionales de primer nivel, esto habremos conseguido el objetivo. Hola, una pregunta. Perdón. Estábamos hablando de la transposición de la directiva, ¿no? ¿Conoce la mesa que somos los anteúltimos países, el anteúltimo país en transposición de directivas en la Unión Europea? ¿Lo sabe? Así estamos. Es decir, para una vez que nos adelantamos a una transposición, tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, tal como viene el periodo electoral, que todo aquello que no se apruebe antes del 30 de junio, porque se cierra el Parlamento, y lo sabemos todos, esa ley, esa futura ley de auditoría, no se aprobaría nunca antes del 2017. Saquen ustedes cuenta y lo verán. ¿Qué creen que puede pensar un alemán con la situación de corrupción, con ese mapa que nos enseñaba aquí Mario? Que no se hace nada. Nos vamos al 2017 sin una ley de auditoría ni una ley de control. O sea, todos estamos hablando a nivel macro y a nivel micro del propio proyecto de ley. Estamos hablando de un anteproyecto. No es ni proyecto todavía. Si uno sigue cualquier proyecto de ley en la vida, ve los cambios que tienen desde que entra en el Parlamento como proyecto hasta que se aprueba. Y nosotros estamos hablando de un anteproyecto. Y yo creo que las cosas se harán bien, porque hay gente preparada. Nada más. Solamente quería decirles eso. Pues muchas gracias. No podía estar más de acuerdo. Gracias, Javier. ¿Me dejas que le conteste? Sí, perdón. Para si... Oye, yo si me permites, compañero, yo te voy a contestar. Si la pregunta es si sabéis, yo te diré que sí, porque no es la primera que estoy. Es decir, y he estado luchando desde el punto de vista de la corporación, bastantes modificaciones de ley de auditoría y bastantes reglamentos. Entonces, si me preguntas cómo se ha de hacer, hombre, estoy de acuerdo que cuanto antes haya un consenso y podamos hacer el proceso de adaptación, hombre, yo, como comprenderás, si me pones el papel, te lo firmo ahora. Hacemos el proceso y que tengamos una ley que responda a las necesidades de la sociedad en general y que proteja a la actividad profesional de la auditoría. Yo estoy encantado, sí, tenemos la misma, pero esto no quiere decir que no tengamos que debatir y que tengamos una ley en relación a la que va a tener nuestro entorno. Tú, como sabes muy bien, hay más de 80 opciones entre la directiva y el reglamento. Cada uno de los países se van a acoger a estas opciones y luego habrá una lista que dará la propia Unión Europea de cómo han ido los países tratando estas diferentes opciones. Yo te voy a poner ejemplos. Si aquí en España tuviésemos una serie de servicios prohibidos diferentes a los que hay en Francia, un grupo que tuviese implantación en varios países, aquí el auditor español no podría hacer un trabajo determinado y en Francia sí. Y entonces vamos ahora a esta compañía, que es una compañía de implantación internacional, y lo que le ponemos es un problema a esta compañía porque extiende una propuesta de servicios a todos sus auditores en el mundo, y yo no digo España, lo mío de venga. Y en España
sus auditores no pueden hacer este servicio. Esto te pongo un ejemplo que nosotros lo queremos transmitir a la sociedad, explicar, porque no hay nadie más que tenga un conocimiento profundo de lo que atravesamos cada día. Y entonces lo que queremos hacer solo es explicarlo. Y entonces que decida quien tiene que decidir. ¿Pero tú crees que nosotros no debemos explicarlo? Y entonces, esto es un temario. Entonces, primero hemos de saber las repercusiones que tiene la directiva del reglamento, analizarla, interiorizarla. Yo he dicho al principio que la mayoría de organizaciones de auditores a nivel europeo están trabajando día a día. ¿Cuántos papeles quieres que yo te pueda enseñar? De FE, de GIAN, de EFA, de institutos en Francia, de institutos en Inglaterra, que están trabajando día a día en esto. Entonces, si alguien tiene la solución y nos la pone, oye, yo firmo mañana como representante de la corporación, oye, esta. Pero de momento, yo lo siento, transmitiros nuestra incapacidad actual para presentar esta lista y decir, mire, señores, esto es la solución, sin asumir riesgos. Entonces, lo que tenemos y solicitamos es un periodo de reflexión. Y yo creo, pero para cumplir con el proceso de adaptación de la directiva. El reglamento no necesita ningún proceso, porque es de aplicación inmediata. Y de todas formas, yo lo que te puedo decir, y sabemos las corporaciones cómo gestionar un consenso en la tramitación de una ley que nos afecte. Yo creo que la historia va demostrando que hemos intentado tener un papel proactivo y de colaboración con el regulador y el ministerio. Y esto es lo que creo que debemos hacer, porque es lo que debemos hacer por los auditores que están trabajando cada día, como tú y como el resto de los que están aquí. ¿Más preguntas? Bueno, pues como rápido resumen de la jornada y para cerrarla, lo único resaltar algunos de los mensajes que hemos tenido a lo largo de esta mañana. La implantación de las líneas nos va a obligar a un enfoque de más riesgos, más pruebas de procedimientos, cambios en nuestros informes, nuevas comunicaciones a la dirección. Tendremos que estar formados y gestionar también este cambio. El Mago More nos ha trasladado también un mensaje para introducir imaginación, innovación, creatividad y trabajo en nuestra actividad para que seamos más competitivos y más rentables. Me quedo también con el ofrecimiento de consenso y diálogo y de actitud cooperativa, tanto por parte de las corporaciones aquí representadas como también la buena disposición del ICAC para incorporar en ese tercer borrador ya algunos de los aspectos que se están demandando y seguir hablando sobre otros que quizás no estén todavía incorporados. Y como punto final, para cerrar este foro de auditoría del País Vasco y representación de las dos corporaciones de auditores, quisiera agradecer la presencia del consejero de Hacienda y Finanzas, la propia presidenta del ICAC, los presidentes de las corporaciones, así como el resto de intervinientes en las diferentes mesas de la jornada, así como a todas y a todos los asistentes, auditoras y auditores del País Vasco, miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, asistentes también por parte del Gobierno Vasco de Administración Pública, de la Universidad, de empresas, etcétera, por compartir esta jornada de reflexión y, además, a los que vía streaming estáis conectados en la distancia, así como también a las entidades patrocinadoras. Es que ricasco. Muchas gracias.